Muchas veces, desde nuestra perspectiva física, nos es casi imposible medir las cosas que no son materiales. Por eso es tan difícil para el ser humano hablar de alma y espíritu, ya que como dice el dicho, ver para creer o corazón que no ve, corazón que no siente, llegar a unir esa parte invisible con la parte visible es un reto que tenemos todos los días en una vida cristiana, ya que el 90% de nuestro día a día lo pasamos viendo cosas físicas y dejamos quizás ese 10% a lo espiritual. Y creo que al indicar un 10% estoy siendo aún bastante generoso. Por eso cuando pedimos algo al Señor y eso que pedimos no es físico, nos es difícil entender el momento en que el Señor nos responde a favor nuestro. Porque es fácil pedir algo físico, un auto, una mansión, una sanación, un buen regreso a casa. Pero ¿qué pasa con las cosas que de nuestra humanidad no podemos medir? ¿Qué pasa con esas cosas que le pedimos a lo largo de nuestra vida que están fuera del radar del ojo humano? Pongamos un ejemplo claro, como puede ser la paciencia. Para unos, la paciencia será de determinadas situaciones y durarán un determinado tiempo. Paciencia a algo, a alguien, a lo que sea que sabemos que no la tenemos, para lo cual Dios, que ya conoce nuestros corazones y nuestras intenciones, sabe la medida justa en cuanto a tiempo y espacio debe ocupar la paciencia en nuestras vidas. Lo mismo pasa con todos los demás aspectos de la vida que no forman parte de nuestro ámbito físico, de eso que no podemos ver y tocar. Podemos dar miles de ejemplos: voluntad, templanza, fuerza para seguir, gratitud, ganas de hacer o dejar de hacer algo. Y para eso Dios, que como siempre lo digo, por sobre todas las cosas es nuestro Creador y por consiguiente nuestro Padre, para eso Dios nos prepara y nos indica, por ejemplo, de dónde proviene la paciencia. En Gálatas 5, 22-23 indica lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La palabra griega para paciencia usada en Gálatas es macrotumia, que significa templanza o longanimidad. Es un compuesto de dos palabras que terminan significando largo y temperamento. En sí, solo podemos tener paciencia cuando el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Voluntad es otra de las cosas que se le pide a Dios con bastante frecuencia. Aún sin entender el significado amplio de esa palabra, es común escuchar a muchos cristianos pedir a Dios y al final de todo siempre dicen, pero que sea tu voluntad. Entonces ahí me pregunto, ¿nuestra voluntad se encuentra oprimida por la de Dios? ¿Lo que nosotros queremos y deseamos es menos importante? ¿O simplemente con esa frase los cristianos se lavan las manos, al mejor estilo Poncio Pilato? Total, la culpa de tener o no algo en su vida es de Dios, porque fue su voluntad. Pero luego de esto, lo más difícil es aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando dicha voluntad es que tenga una mansión, sea famoso y rico, entonces sí es la divina voluntad de Dios. Pero cuando dicha voluntad es que pierda algo preciado, algo que yo amo, algo que yo quiero, algo que yo tengo, para que así pueda crecer y edificar mi fe en Dios, ahí no es la voluntad de Dios, ahí es la culpa de Dios. Vemos cómo no se entiende el significado amplio de voluntad y en cuanto no obtenemos lo que deseamos, se transforma en culpa. Hay que entender que todo lo que nos sucede en nuestra vida es responsabilidad de Dios. Y paso a explicarles. El mismo diablo tuvo que pedir permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. Nada pasa por fuera de nuestro Padre. Pero eso no quiere decir que Dios sea malo cuando sufrimos y sea bueno cuando reímos. Dios es uno solo
y es mucho más que unas simples palabras como voluntad, paciencia, gozo o paz. Dios es todo y debemos entender que Él existe y está en cada partícula de este mundo. Por eso, cuando pidas algo que no puedas ver, algo que no puedas tocar, primero ten en cuenta de entender lo que estás pidiendo. Pedir paciencia a que venga a tu vida hechos en los cuales tengas que cultivar dicha paciencia. Porque nada es mágico. La mayoría de los pedidos de cosas invisibles deben ser cultivados y cosechados como un fruto. Debemos practicarlo y luego así nos volveremos más expertos en esos ámbitos de la vida cristiana. Aunque esto no quiere decir que al pedirle paciencia a Dios, por ejemplo, Él nos dará un sinfín de eventos en los cuales Él estará siempre intentando quebrar nuestra templanza, porque así no actúa Dios. Él nos enseña día a día a tener eso que pedimos y un día nos daremos cuenta, mirando hacia atrás, de dónde nos sacó Dios. Veremos el camino del desierto recorrido y diremos, sí que tuve paciencia. El yo de antes hubiera actuado de otra manera. Que tengan un día lleno de bendiciones.